Hola, ¿qué tal amigos de todo el país? Muy bienvenidos a esta nueva edición de CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad, el programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. Hoy estamos aquí en la zona de Bransen, más precisamente en el predio de la Sociedad Rural Local. Como siempre, la propuesta de este programa va a ser recorrer productivamente lo que está sucediendo en la Argentina. Pero vayamos a conocer cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. Caminos rurales, sin obras en verano. Reunión de Carvap en Bransen para analizar la complicada situación. CRA advierte que Argentina tiene el peor resultado entre los países líderes ganaderos en los últimos 7 años. Se perdieron exportaciones ganaderas por 15.000 millones de dólares. Estos temas y muchos más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Según el informe comparativo elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas sobre el desempeño de los principales países ganaderos entre el 2007 y el 2014, Argentina es el país con más fuerte retroceso en materia de stock, exportaciones y producción. CRA estimó que la pérdida de ingreso de divisas por las restricciones a las exportaciones de carne bovina significó al país una merma de alrededor de 15.000 millones de dólares. Lo que tratamos de mostrar a la sociedad es lo negativo que fue la intervención. Lo hicimos dentro de la primera quincena de enero porque incluimos todo el año 2014 y tomamos desde 2007 a 2014. Eso nos muestra que, por ejemplo, en materia de ganadería hemos tenido una caída del 11% en stock, cuando han crecido muchísimo en stock otros países como Paraguay, como Australia, como Brasil. Brasil hoy está en los 208 millones de cabezas, cuando nosotros bajamos de 60 a 50, 51 millones de cabezas. Y también lo más importante es la fuerte caída en materia de producción de carne y en materia de exportación de carne. Argentina cayó un 62% en materia de exportación de carne del 2007 a la fecha. Países como Paraguay, que están tomando mercados argentinos hoy, subieron un 80% en exportación. Dos datos importantes a tener en cuenta. No sirvió para que se coma más carne en Argentina esto. De hecho, el consumo per cápita ha caído en Argentina comparado con el año 2007. Y segundo, la falta de ingreso de divisas. Si se hubiese exportado conforme el potencial que tiene Argentina, conforme las posibilidades que tiene Argentina de crecimiento de stock, de crecimiento de producción de carne y de crecimiento de exportaciones, estamos hablando entre 2.000 y 15.000 millones de dólares que hubiesen ingresado al país. Y de hecho, no hubiésemos tenido la pérdida de mano de obra de 15, 18, 20.000 puestos de trabajo que se perdieron en la industria cárnica, sino que seguramente eso se hubiese incrementado. Todos datos negativos, todos datos que lo que pretendemos es, por un lado, mostrarlo a la sociedad para que se dé cuenta de que lo que venimos diciendo del 2007 a la fecha lamentablemente dio los resultados que nosotros pronosticábamos, y segundo, que lo vayan tomando y poniendo en carpeta los economistas o los candidatos, los precandidatos a dirigir los destinos del país después del 2015, porque esas son políticas que hay que revertir para poder crecer productivamente. Ante cada medida se hablaba siempre de proteger la mesa de los argentinos y demás. ¿Qué resultado tuvieron todas estas medidas en lo que es el precio al que accede para acceder a la carne que paga el consumidor? Negativo en todos los puntos. Negativo en carne, negativo en productos relacionados con el trigo, productos relacionados con la harina, negativo también en los productos cárnicos. Bueno, de hecho, lo que nosotros decimos es que hoy en Argentina un consumidor paga por la carne, por los productos relacionados con el trigo y por los productos lácteos, en dólares o en euros, más de lo que paga un consumidor de Estados Unidos, un consumidor de Europa, y lo tenemos totalmente comprobado. El queso en Argentina vale más en dólares que lo que paga un consumidor estadounidense. ¿Qué quiere decir? Que la intervención no sirvió para proteger la mesa de los argentinos, sino que solo sirvió para que se produzca menos, para que los productores ganen menos y para encarecer los productos que llegan a la mesa de los argentinos. Se trabaron las exportaciones, realizaron controles sobre los precios de la hacienda en pie. ¿Cuál consideran que fue la medida más dañina sobre el sistema productivo de la ganadería? Todas estas medidas que vos mencionás es un cóctel de medidas que lo que llevaron es a entorpecer, enturbiar los mercados. Nosotros por eso cuando hablamos de
transparencia de mercado. Y los mercados se transparentan cuando vos dejás de digitar desde un gobierno quién puede vender y quién no. El trigo, si pasa por determinada organismo, se puede exportar o no se puede exportar. Juan puede exportar, pero Pedro no. Porque cuando vos intervenís en los mercados de esa forma, pasa lo que pasó, por ejemplo, con el arroz en Entre Ríos hace muy poco tiempo. Y ustedes han leído los datos que aparecieron y la supuesta investigación por corrupción que se está haciendo a ciertos funcionarios o a ciertas empresas que en connivencia con funcionarios exportaron arroz a Venezuela. Bueno, todo eso se estaría dejando de lado si vos transparentás los mercados. Y los mercados se transparentan cuando vos dejás que las reglas de juego en cuanto a oferta-demanda funcionen medianamente normal. Por supuesto que queremos un Estado. Desde el kirchnerismo te van a decir siempre que ellos defienden el Estado y nosotros estamos en contra del Estado. Nosotros decimos que cuando pedimos seguridad, salud, controlar el narcotráfico, lo que estamos pidiendo, educación, lo que estamos pidiendo precisamente es que el Estado esté presente. Y en materia económica también el Estado tiene que estar presente. ¿Para qué? Para controlar la inflación, para controlar el excesivo gasto público innecesario y para también controlar que no ocurran este tipo de distorsiones dentro de los mercados. El presidente de Carvap, la entidad que nuclea a las sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y que forma parte de la gran red federal de CRA, Horacio Salaverry, nos habla en la siguiente nota de lo que está sucediendo lamentablemente con la falta de obras vinculadas a la infraestructura rural. Hemos hecho la reunión acá en Bransen de alrededor de 20 rurales, que corresponde a la zona 4 de Carvap. Realmente los caminos están en muy malas condiciones acá. La zona de San Vicente, acá cerca también, una zona muy problemática. Digamos que hay distintas zonas de acuerdo al tipo de tierra y al tipo de camino que hay. Pero realmente las condiciones no son para nada buenas. Después del año que hemos tenido se ha complicado mucho. Y lo que estamos viendo nosotros es que las obras que deberían haberse empezado a trabajar ahora, que es la época de verano, hay días largos, se puede trabajar tranquilamente, llueve en algunos lados menos que en el invierno, y en realidad estamos viendo que hay demora en todo eso. Empezamos lamentablemente con aumentos del promedio del 30% de la tasa vial, así que esta reunión tiene de alguna manera la intención del análisis de cómo es la situación en cada uno de los distritos y además claramente queremos dejar demostrado que acá se entremezclan un problema que es municipal con un problema provincial. Las pérdidas básicamente fueron menguadas en algún momento por el odiado silo bolsa. Digo el odiado por la característica que toma el gobierno nacional en ese sentido. No podían transitar por los caminos y se aprovechaba el silo bolsa por lo menos para poder guardar. Y eso ha menguado un poco la pérdida. De todas maneras, hubo pérdidas económicas fuertes en lo que es flete, tanto para el transportista como para el productor. Porque ¿qué es lo que pasaba? Usted no podía permitir el tránsito en los caminos con 30.000 kilos en un camino de tierra, en el estado que estaba. Entonces había que sacarlo con 15.000 kilos. Son dos fletes, lo que se llama flete falso. Son todo flete que tienen que operar. Entonces, esas cuestiones, uno los van midiendo en el tiempo y son, además de la situación económica compleja que estamos viviendo, con una caída del precio internacional de los granos, se suma estos pequeños costos que también hace. Y además de eso, no ha habido, creo yo, en la provincia de Buenos Aires, o sea, un poco los productores que no hayan tenido que salir a poner plata para arreglar su camino y poder transitar.
En la zona de Brandsen, más específicamente en el predio de la Sociedad Rural de Brandsen, se reunieron productores agropecuarios y distintos dirigentes de Carvap, la entidad que nuclea a las sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con el objetivo de analizar cómo está la situación hoy por hoy, vinculada principalmente a las grandes problemáticas que tienen que ver con la infraestructura de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires. Me parece muy buena esta reunión como para un poco aunar criterios en toda la zona con lo que realmente está pasando. Acá en Brandsen, te digo, tenemos una problemática que este año fue mayor todavía por el cúmulo de agua que tuvimos, pero igualmente es una problemática que nosotros la venimos planteando hace varios años desde que tenemos este último gobierno. Realmente la inversión en los caminos rurales ha sido, igual que en la lucha contra las plagas, ha sido totalmente nula. Entonces, bueno, me parece muy propicia esta reunión como para aunar esfuerzos en pos de a ver a dónde podemos llegar, qué podemos conseguir. Acá son pantanos permanentes, mal trabajo, no pasan motoniveladoras, no hay zanjeos como habitualmente tiene que hacerse un camino, ¿no es cierto? Han hecho, ¿cómo te puedo decir?, tan playos los caminos en un momento que se han transformado en palanganas, en los cuales este invierno estuvieron bajo agua. Rutas provinciales que también tenemos el subsidio en Brandsen de parte de la provincia para el mantenimiento, con alguna máquina que puede venir. No se ha hecho ningún trabajo, no se invirtió nada. Hoy hay en Caminos Anchos una pasadita que si llega a llover ya no existe más porque al costado son huellones impresionantes. Acá hay caminos que yo te diría que este gobierno municipal no los ha tocado nunca, que yo te diría que debe ser la gran mayoría de los caminos de acá. Desde que asumió el nuevo intendente, nunca, lamentablemente, primero tuvo la buena intención, según él, de mantener los caminos rurales y nunca nos atendió, y desde el año pasado hasta la fecha se rompieron todos los caminos. Los que estaban sanos se rompieron y los que estaban rotos están intransitables. Tuvimos aumento de tasa todos los años, con la promesa de que ese año iba a volver a hacer algo. Se quedó en las palabras, no hubo ningún tipo de arreglo y estamos muy complicados. Este año fue terrible para sacar la producción, los tambos, los campos de cría, y no vemos solución. No tenemos tampoco diálogo con el intendente, no nos atiende y bueno, y seguimos luchando entre los productores para arreglarlo entre nosotros lo que podemos, pero estamos muy complicados. La parte de infraestructura se vino abajo totalmente. 15 de vuelta, anuncian que va a ser llovedor otra vez, así que lamentablemente vamos a tener que tener novillo con pata de rana porque va a estar muy duro el tema de infraestructura. Lo más grave es el tema social. Yo una vez tratamos en otra reunión de decirle al intendente, a los concejales del Frente para la Victoria, que si pasa algo en un campo, tenés un accidente, no puede salir, no puede ir una ambulancia, no puede entrar, ni los bomberos pueden entrar. En relación a lo que son todos los caminos rurales en la zona de La Plata, viene muy complicado, ya que desde el municipio no tenemos la atención desde hace muchísimos años, de que yo me acuerdo, hace más de 20 años, 25 años, que en ningún lado pasan una máquina para los caminos rurales. Lo que se mejora lo hacen los mismos vecinos entre ellos, juntándose y arreglando lo que pueden, y bueno, lo que pasa que lo que se necesita es que por ahí las máquinas pasen de vez en cuando y tener una mejor atención, porque se hace un aporte grande desde el sector para el mantenimiento de caminos. Y estos últimos años, teniendo en cuenta un 2014 muy lluvioso, muy conflictivo climáticamente, ¿cómo los afectó a ustedes? Y estuvo complicado, o sea, los caminos realmente se complican, a su vez hay que tener la idea también de que hay mucha parte de producción hortícola que la mercadería hay que sacarla todos los días, muy parecido a lo que sería el tambo, y eso hace también de que se rompan mucho los caminos y que el municipio en eso tampoco colabore en nada para toda esta situación. Los ejes centrales del debate fueron la inacción del gobierno provincial en acercar soluciones y las dificultades en muchos municipios de encarar obras de mantenimiento debido a problemas presupuestarios. Las perspectivas del año pasado eran a una buena campaña que falló por el exceso de lluvia, sumado a que el desastre que teníamos en la infraestructura local
nos destruyó porque no hubo forma de sacar la cosecha, inclusive es a hoy que recién se está pudiendo sacar y hubo gente que, la verdad que productores de cría o de invernada que tuvieron que terminar sacando la hacienda por arreo, así que la verdad que fue un año muy complicado y hoy a enero, que es la gran época para hacer obras, todavía no se han empezado a hacer, así que si sigue lloviendo como los pronósticos dicen, el 2015 no suena más alentador. Los caminos están detonados, demolidos, parecen campos de concentración, están muy rotos, la verdad que le faltan alteo, le faltan cunetas, le faltan alcantarillas, en el grueso de los caminos hay alcantarillas rotas. Hoy casualmente en el camino de tránsito yo hay que tenés 4 pozos que es casi media calle de ancho, así que si no sabés, terminás adentro. Hemos tenido muchos problemas de agua que afectaron los caminos, se está trabajando en lo que se puede. Por suerte en Bragado se ha avanzado, estamos un pasito adelante con respecto a la organización, tenemos un consorcio mixto que está trabajando, pero bueno, de todas maneras los caminos... tenemos mucho por trabajar todavía, tenemos el tema del agua que complica muchas veces la situación y bueno, tenemos mucho por hacer todavía. Este 2014 que se acaba de ir, bueno, ¿cuáles fueron los principales problemas que afrontaron los productores de Bragado? Bueno, si vamos a hablar de problemas, tuvimos no solamente el tema de caminos, que creo que es uno de ellos, y muchos otros también, ¿no? Sobre todo la presión impositiva, las distorsiones de precio en lo que es cereales, en el trigo, en el maíz. También un problema muy grave es la baja de los precios. La baja de los precios de los cereales es muy grave. El otro problema que tenemos es el alza de los costos. Los costos para producir son muy altos y el costo de vida también. Prácticamente llovió el doble de lo que es la media anual, ¿no es cierto? Y bueno, es como todos los partidos veníamos hablando, hay muchas cosas para hacer, ¿no es cierto? Hemos venido de años que se ha hecho poco mantenimiento de los caminos y bueno, esto causó una crisis muy importante con las lluvias, ¿no es cierto? Con caminos cortados por mucho tiempo y difíciles de solucionar los problemas, especialmente para poder sacar la producción, ¿no? Que eso era la cuestión más importante. Después también el acceso a las escuelas rurales y el movimiento en sí del productor, o sea, quedaba prácticamente aislado, ¿no? Continuamos en el programa de televisión de CRA. En este caso, y como siempre lo hacemos, vamos a hablar acerca del movimiento de jóvenes que están vinculados con confederaciones rurales argentinas, que están nucleados bajo el paraguas de los Ateneos, distribuidos en distintas partes del país. Hay más de 60 Ateneos que están bajo la red federal de CRA. En este caso, vamos a conocer lo que está sucediendo en Córdoba, más precisamente en la zona de San Francisco, a través de las actividades del Ateneo de la Sociedad Rural Local. Bueno, todos los años, a principios de octubre, se realiza la tradicional exposición de la Sociedad Rural de San Francisco, que bueno, es agropecuaria, industrial y comercial. Nos visitan todos los años cerca de 40.000 personas, atraídas por la gran cantidad de expositores y por la gran calidad de la hacienda que se expone, ¿no? Las tareas que realiza el Ateneo dentro de la exposición son muy variadas. Te puedo decir más o menos lo principal que hacemos es 2 días antes que empiece la exposición se realiza todo el control de todos los animales que entran, se hace toda la entrada de animales y se controla que esté todo bien todo el tema de papeles sanitarios. Después se colabora con todo lo que es la jura de ganadería, de los distintos tipos de ganado.
y también tenemos una stand donde, bueno, comunicamos a todos los que visitan en la exposición todo lo que hacemos en el Ateneo. Hace poquito hemos creado la mesa de comunicaciones de Ateneo Cartés. Bueno, Cartés es la confederación a la que nosotros pertenecemos, a la cual pertenecen 11 Ateneos. Son 10 de la provincia de Córdoba y 1 de la provincia de San Luis. Todos los contenidos que se crean se replican en cada uno de estos Ateneos y están dirigidos fundamentalmente al conjunto de la sociedad, no van dirigidos solo al sector productor, digamos. Los contenidos los podemos dividir en dos aspectos. Uno es netamente productivo, qué se produce, cómo se produce, y un poco de economía de precios, cuánto le pagan al productor, cuánto llega a góndola ese producto. Y bueno, y después otra cuestión que es fundamental también que comunicamos es todo el tema de la vida del campo, las tradiciones, la cultura, las costumbres del campo, ¿no? Y bueno, y todo este combo de información lo replicamos a través de redes sociales y las páginas de las rurales. Nosotros fundamentalmente estamos trabajando ahora con 4 redes sociales que son Facebook, Twitter, YouTube y Flink. Sobre periodismo y más específicamente sobre el periodismo que está volcado a la especialización agropecuaria, dialogamos con Matías Longoni. Ustedes seguramente lo deben conocer. Matías Longoni es periodista y entre otros medios trabaja en el diario Clarín. Con él dialogamos acerca de la propuesta del periodismo agropecuario para este 2015 y cuál es la visión que debería tomar el periodismo en este año político fundamental para la Argentina. Cuando yo empecé a hacer periodismo agropecuario en los 90, había 4 o 5 periodistas ilustres, muy brillantes, que no había muchos más. Y yo soy de una camada de periodistas más profesionales que, sin ser del agro, entramos a escribir y hablar sobre agro y aprender sobre agro. Y nos comimos una linda historia, nos comimos el conflicto, la crisis raftosa, el conflicto del 2008, nos comimos la crisis de la ONCA, un montón de situaciones que todavía hoy digamos, están en todas nuestras notas, en todas nuestras crónicas, pero finalmente hubo un crecimiento del periodismo profesional agropecuario. Lo que tiene que suceder ahora es que no sea una normalidad, que no seamos 5 o 6 y en un contexto raro, en un contexto de conflicto entre el gobierno del campo y los que hagamos periodismo agropecuario. Tenemos que lograr no que los diarios depositen interés en el campo solamente porque hay un conflicto, porque hay una pelea, sino que empiecen a ver al sector agropecuario como una parte fundamental de esta sociedad y sobre todo como un aportante fundamental a las posibilidades de progreso de este país. Y para eso necesitamos periodistas capacitados y una nueva camada que deje atrás el conflicto, que yo creo que es una idea que se va imponiendo de a poco, no solo en materia agropecuaria, sino a partir de 2015, con el cambio de escenario político, cualquiera de los candidatos que gane distiende inevitablemente el panorama, digamos, se anula de alguna manera el conflicto latente en cada cosa que hace Cristina. Y esto abre posibilidades de empezar a dialogar y recuperar vías de conexión, de negociación, incluso para el agro. Y me parece que hay periodistas que tienen que sacarse también, como periodistas tenemos que empezar a sacarnos el chip del conflicto, dejar de ser un poco periodistas de trinchera para empezar a hacer un periodismo más propositivo a tono con el país que yo creo que deseo que se venga a partir de 2015, que es un país que, bueno, para empezar no tenga un gobierno que haga pelota a su principal sector productivo, digo, que volvemos a recuperar un poco de racionalidad política y económica. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad, la tercera edición de este 2015, por supuesto agradeciendo a la gente de la Sociedad Rural de Bransen, quien nos han prestado generosamente este predio que está ubicado en la vera de la Ruta Provincial 29. Nosotros, como siempre, renovamos la propuesta de encontrarnos el sábado que viene, sin antes decirles que pueden enterarse de lo que está sucediendo en el campo argentino, de lo que está sucediendo con CRA, en su página web, que es www.cra.org.ar. Sin más, ahora sí, nos volvemos a ver la semana que viene. Que tengan todos una muy buena semana productiva.
Carne. En una palabra, todos. En el IPCBA colaboramos en el desarrollo de ciencia aplicada a la producción, porque Argentina es el mayor consumidor de carne vacuna y nosotros somos parte de esta cadena tan importante para nuestra economía. Por eso, que usted sepa, hace que valore aún más la carne que tenemos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión. El nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Find new roads. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Las entidades que forman la mesa de enlace, conscientes en la necesidad de conseguir financiamiento genuino para el desarrollo de sus complejas e importantes actividades, han decidido crear el Fondo Federal Agropecuario, buscando una contribución mínima de los productores sobre las ventas de sus productos. Fondo Federal Agropecuario, el aporte de los productores para la mejor defensa del campo argentino. Auspician la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, Federación y Centro de Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, 200 empresas al servicio de la producción ganadera, Cámara Argentina de Consignatario de Ganados. La Bolsa de Cereales te ofrece la mejor agenda de cursos presenciales y online para que aproveches tu tiempo y optimices tu experiencia.